una cosa. Bueno, Padre, venimos para orar primero para poder terminar estos estudios, podamos que me dé el tiempo para poder administrarlo bien y poder terminar, que podamos cantar este cántico, ¿no? Que dice, Cristo es la peña adoré, que usted lo esté hace tanto como lo fragante, ¿no? Y que me ayude, que va a entonar mi señora. Es así. Agua de vida saludable para mí. Esta peña que está brotando, alegría saludable para mí. Ven a beber la que te dulce que la miel, refresca mi alma, refresca tu ser, y que esta peña está brotando, agua de vida saludable para mí. Bueno, gracias. Sí. Me acuerdo una vez tenía un conocido y dijo que le dio dado de comer no a una señora y le dijo que le dio de comer no una liebre, me acuerdo, y la señora lo comió y cuando terminó de comerlo él le dijo, dice, ¿sabés que lo que comiste? No, dice, en sí era un gato que yo cacé y se lo di, ¿no? Y me acuerdo que la señora, según me contó él, no sé si será verdad o mentira, pero él que me contó dijo que la señora se había enojado mucho, era una vecina, ¿no? Y hasta le quiso hacer una denuncia, él se reía siempre. Y a veces pasa eso, ¿no? Nos dan un gato por una liebre. Y de verdad no podemos distinguirla, ¿no? O sea, a menos que sepamos, podemos conocer el gusto y saber los sabores, pero si no, no. Esto también pasó, me acuerdo que en Segunda de Reyes, cuando está Eliseo, aquellos que lo quieran leerlo, ¿no? Pero está en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 4, versículo 38 en adelante, ¿no? Pero aquellos que se acuerdan que salían estaba Eliseo, ¿no? Y bueno, no tengo tiempo de leerlo todo porque no viene al tema que voy a dar, pero pareció algo así, ¿no? Cuando salieron a preparar, ¿se acuerdan que salieron, o sea, a recoger, o sea, una cierva y preparan ahí, o sea, como un potaje, una comida, ¿no? Y sucedió que eso en aquel guisado que estaban comiendo decía que gritaron diciendo ellos, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Entonces, Eliseo dijo traer harina y esparció sobre ella y dijo, dar a comer a la gente y no hubo más mar en aquella olla, ¿no? Y a veces pasa así, ¿no? Que los predicadores a veces no se preocupan bien, ¿no? Y sin querer, queriendo servir una comida, por ahí terminan o leudando, poniendo un veneno, y la congregación que come esa comida no es afectada, porque no, como decía, no hay muerte, ¿no? Hoy hice esta introducción para ver que por ahí muchos, o sea, no le da tanta importancia a la escatología, ¿no? Hace un tiempo yo, recién cuando empecé me llamaba mucho la atención, pero después decidí no darle tanta importancia, pero avanzando en el tiempo, ¿no? O sea, en este tiempo, estos 2 años y pico que estamos acá, más o menos, decidí avanzar un poco más. Me importaba más el evangelio, saludar, administrar, o sea, y predicar a la gente, ¿no? Pero llegó un momento que decidí escudriñar un poco las escrituras y me di cuenta, ¿no? Que aquello que yo había aprendido, a mi criterio, creía que no concordaba con muchas de las escrituras. Eso es lo que vamos a ver hoy, que es el dispensacionalismo, y le pusimos el título, o sea, que vendría a ser Israel e Iglesia, para ver una diferencia que hay, ¿no? Estuvimos estudiando las 70 semanas, o sea, de Daniel en todo este tiempo, y esperamos poder llegar al final, o sea, de esto, ¿no? ¿Cómo empezó esto? Muchas veces se predica, ¿no? Lo que es la escatología, ¿no? Las cosas por venir. Muchos se van a Apocalipsis, 60 semanas de Daniel, y buscan los profetas, y de ahí, o sea que por ahí presentan un menú, ponen en la olla y no lo presentan, pero a veces vemos que a veces, por lo menos yo y otros predicadores creemos, ¿no? Que
lo dejamos muchas veces a ustedes que puedan estar escudriñando la Biblia, ¿no? La palabra de Dios y ver por ustedes mismos, ¿no? O sea, mi función solamente es decir, yo creo esto, o sea, creo que está escrito así, es su deber ahora saber si es así o no. ¿Cómo surgió esto del dispensacionalismo? Para saber, o sea, primero qué es lo que se predica, esto que predican muchos hermanos, ¿no? Que yo los amo mucho en Cristo, solamente que a veces hay ciertas cosas que por ahí Dios la dirá cuando Él venga, ¿no? No podemos saber. En cuestiones del Evangelio siempre digo no, o sea, no discuto mucho porque no creo en un Cristo de la prosperidad, que Cristo te va a sanar, que Cristo te va a dar. Creemos que Cristo te hace milagro, pero no que vino para sanar y que seas rico. Eso no. Y siento, o sea, en eso que son, como dice 1 Timoteo 18, son enemigos de la cruz. Pero en esto de escatología acepto a ciertos hermanos que lo amo mucho en Cristo, pero en cuestiones del Evangelio, o sea, no. Pero en estas cosas por ahí podemos llegar a disentir, ¿no? Un poco. Bueno, ¿dónde surgió? En 1827, ya tengo un punto de buscado, ¿de dónde vino esto? Surgió, o sea, se originó en 1827 bajo la influencia de un ministro anglicano, y el nombre de él era Juan Nelson Darby. Juan Nelson Darby, ¿qué pasó? Él puso, o sea, una teoría, o sea, que él creyó, ¿de qué? De que Dios tiene dos pueblos, o sea, tiene a Israel y la Iglesia. Entonces, en 1827, este hombre Darby empezó a desarrollar esta novedosa teoría. La teoría de que había dos pueblos, ¿no? Israel y la Iglesia. De ahí es donde empezó, ¿no? Otra cosa que quería decir es que el dispensacionalismo no solo toca las cosas por venir, sino también ha avanzado y tiene también lo que vendría a ser la teología sistemática, ¿no? Aquello, porque a veces no sé quién está escuchando, si son... por ahí hay gente que entiende, sabe lo que es teología sistemática, a veces que no sé quién es lo que está escuchando y de verdad no lo puedo saber, pero no puedo avanzar mucho sobre esto. Pero el dispensacionalismo avanza también no solamente en estas cosas, las cosas por venir, sino en la teología sistemática, ahí avanzado, ¿no? Y ya tocamos una vez en un estudio hace como un mes más o menos lo que es el cristiano carnal, que vendía también de lo mismo de la Biblia de Scofield, ¿no? Que vamos a ver más de lo mismo. Entonces, en 1831, o sea, después de 4 años, o sea, Darby asistió a su primer simposio profético, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que eso creó mucha influencia en él, en este ministro anglicano, ¿no? Un ex ministro anglicano. Eso ejerció influencia en él sobre su vida. ¿Y qué pasa? Que publicó algunas cosas escritas sobre temas proféticos, ¿no? ¿Qué es en sí lo que cree? Que la venida de Cristo está en 2 etapas, es más o menos lo que ellos creen. O sea, que Cristo tiene 2 venidas y 2 etapas en venir. Ellos creen básicamente en que Cristo viene, hay un rato secreto, la iglesia se va, y entonces, ¿qué sucede? Después de un tiempo, 7 años y medio más o menos, la de Cristo viene, y bueno, y nosotros estamos allá y venimos, ¿no? Eso más o menos lo que más o menos creen ellos, ¿no? Más allá de lo que dice Apocalipsis 1:7, dice que todo ojo le verá, no habla nunca de un rapto secreto, ¿no? O sea, las escrituras. Pero vamos a ir a poco, para tampoco vamos a estar queriendo atacar ciertas doctrinas, sino queremos presentar lo que dicen las escrituras, ¿eh? No decimos, no, están equivocados, nosotros dicen, no, nuestra intención no es atacar, sino siempre es presentar todo el consejo de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y después nosotros mismos, es nuestro deber, si no, mira, Daniel estaba equivocado, o creemos que tanto otros comentaristas, otras personas están equivocadas. Bueno, es nuestro deber estudiar las escrituras, ¿no? Como dice Hechos 17:11, ¿no? Sí, estudiar como los de Berea, por más que Pablo estaba hablando, ellos escudriñaban. Así que vamos a ver entonces lo que enseña las escrituras. En sí, las escrituras sí enseñan un arrebato. No creer en un arrebato sería, para parte de nosotros, o sea, algo tremendo, ¿no? Sería algo, o sea, que ya desviarnos mucho. La Biblia habla de un arrebato. Lo que no habla en la Biblia de un arrebato secreto. O sea, de eso no habla. La Biblia habla que con Pablo, vamos a ver al final de ese estudio, que con el Tesalonicense, que ya aquellos que quieran saber un poco más de esto, ya hace un año atrás tenemos prédica subida, o si te acordás vos que ya estudiamos Tesalonicense, ahí habla, ¿no? Sobre esto, que los tesalonicenses estaban preocupados, no sabía qué iba a suceder, entonces Pablo le habla, ¿no? Pero en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, Pablo habla de eso. Entonces,
creemos que no creer en el arrebato es un serio error doctrinal. ¿Por qué? Porque en sí la Biblia habla. Lo que no habla de esto, de un tiempo, o sea, que Dios, que sería como que en sí, que esto tiene como tres venidas. La primera, la segunda que nadie le ve, o sea, que se lleva a los cristianos, y después la segunda, ¿no? Bueno, pero sí habla de una sola venida. ¿Para qué? Para un juicio. Mateo 24 en adelante, o sea lo que más allá, ¿no? Que no quiero entrar a lo que es Mateo 24, sino más sería lo que es Tesalonicenses. Mateo 24 un día lo vamos a tocar bien, o sea, también ahí creen que era para Israel y otros, o sea, creen que no, o sea que bueno, está dividido, que Cristo, los discípulos hacen dos preguntas ahí, ¿no? Algunas contestadas hasta el versículo 36, pero no voy a entrar a Mateo 24, me voy ahí más a lo que es Tesalonicenses. La Biblia sí habla de un arrebato, pero no un arrebato como lo presentó este ministro, ¿no? Que son 7 años, porque Pablo en ningún momento te habla de eso. Pablo nunca dice textualmente de 7 años, después va a haber una fiesta, o sea que estamos en el cielo, viene, se levanta, nunca habla, o sea, literalmente de eso, ¿no? Bueno, este ministro anglicano conoce, o sea, a otro, o sea, que vendría a ser, Ciro, o sea, Ciro Scofield es otro personaje que vamos a ver que influenció ahora. Ese era un abogado político. Él fue convertido en el 1879, a los 36 años de edad. Este es Juan Nelson Darby. Bueno, entre ellos se juntan, entre ellos se hacen, o sea, por decirlo, o sea, se hacen amigos entre ellos, y ellos entran, a ellos, como muchos otros ministros, en esa época, estamos hablando de 1800 y pico, no sé si se acuerdan, en esa época estaban, o sea, lo que hay muchos de ahora, que son los adventistas, los testigos de esa época, y bueno, entre ellos, Scofield, me acuerdo que en esa época estaba mucho, y después en el principio del 1900, estaba mucho del boom de que Cristo viene ya. Entonces por eso se salieron, ustedes lo que saben, llama esto los adventistas viene de eso, de advenimiento, o sea, la venida, por eso son adventistas, ellos salían, estaban esperando, se ponían un cosito blanco, y mucho, ¿no? Estaba mucho eso de que Cristo venía ya. ¿Y qué pasó? O sea que sale una Biblia, que es la Biblia de este personaje, la Biblia de Scofield, la anotada. Si él no hubiera anotado en su Biblia, yo tengo una Biblia ahí que es de Biblia textual, y a veces anoto palabras griegas, cosas mías, es como que saque yo esa Biblia y digo, uy, está anotada en la Biblia, pero si yo hubiera puesto mis apuntes aparte, nadie le hubiera dado importancia. Pero como estaba anotado en la Biblia, eso creó un boom, creó algo que, uy, está anotado en la Biblia, y salió la Biblia de Scofield. De ahí donde una vez hicimos un estudio del cristiano carnal, que creen que hay cristiano carnal, por 1 Corintios 3, pero vienen de lo mismo, ¿de qué? De la Biblia de Scofield anotada, que él anotaba eso, ¿no? Entonces, otra cosa de lo que es. Entonces, vamos a ver lo que es en sí, ya dije un poco lo que se enseña el dispensacionalismo en sí, ¿no? Bueno, en sí es un sistema de interpretación, o sea que interpretación sea bíblica, pero que esta enseñanza, esta interpretación divide el programa de Dios en 7, o sea, sería así, en 7 dispensaciones. Ellos creen que 5 dispensaciones ya se han cumplido. Después vamos a explicar lo que es las dispensaciones. Que estamos en la 6ª dispensación y falta una dispensación, o sea, sería 7 años que ellos dicen que falta por cumplirse, ¿no? Vamos a ir de a poco, más o menos, pero aquellos que ya están en este tema o lo han escuchado, por lo menos van a tener idea de lo que estoy hablando yo, o sea, ahora, ¿no? O sea, vendría a ser, para ellos que estamos viendo esto, en un momento que aparezca Cristo, entrarían los 1000 años, que son los premilenistas, ¿no? También viene de ellos, y bueno, o sea, viene hacia la gran tribulación y todo lo que como el sistema como ellos interpretan, ¿no? O sea, de las cosas por venir. Más o menos espero que se vaya entendiendo. Entonces esto, vamos a tratar de ver 3 cosas más o menos, que si nos encontramos más o menos dentro de estas 3 cosas, ustedes o vos o cualquiera que esté viendo, va a decir, yo soy entonces yo creo en esto, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? De ellos, ¿no? O sea, del dispensacionalismo, ¿no? Como una de las primeras cosas, que ellos creen en un estricto literatismo al manejar el lenguaje de las escrituras. ¿Cómo sería esto? Acuérdense que todo este estudio yo lo estoy resumiendo, lo estoy adaptando a mis palabras, sea en el sentido para que se pueda entender. Yo no estoy leyendo palabra por palabra, sea del estudio, porque no terminé muy mal. Pero trato de explicarlo y encima de palabras sencillas para que se pueda entender, ¿no?
entonces, ¿qué es ello? Ellos creen, o sea, cuando leen algo, para ellos es literal, o sea, se está leyendo literalmente. Esto también, este error fue, creo, para mí, hecho por los judíos, cuando Cristo dijo, bueno, derriben este templo y yo lo edificaré en 3 días. Y ellos, oh, esto tardó tanto en construirse, ¿cómo lo hace? Y Cristo no estaba. Los judíos tomaban el mismo error que los dispensacionalistas, tomaban literalmente lo que está escrito en las Escrituras. Pero acuérdense que las Escrituras no siempre habla literalmente, tiene simbolismo, tienen parábolas, no está siempre en la Biblia escrita, no podemos tomar algo literalmente, o sea, lo que está ahí. Si yo tomo algo literalmente, Cristo dice que yo soy la carne, debo comerlo, o sea, bueno, pues ese problema que pasaba siempre con los primeros cristianos, pensaban que eran caníbales, porque ellos decían que tenían que comer, entonces no se puede tomar literalmente como ellos dicen, por eso dice, no, literalmente 1000 años, pero a veces la Escritura no habla 1 año, la Escritura a veces dice que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces no podemos ir a tomar literalmente. ¿Quién pone un principio? O sea, ¿dónde empieza y dónde termina un literalismo, el Apocalipsis? ¿Y quién dice lo que es simbólico o lo que es? No podemos tomar, si bueno, esto es simbólico, como es el testigo, esto es el coso, y yo pongo qué es lo que me conviene simbólico, qué es lo que no me conviene simbólico. Entonces es un poco difícil, o sea, me toca a veces hablar de esto, no me gusta hablar mucho de esto, me gusta más hablar del evangelismo y la carta de Romanos, pero a veces es necesario meterme en esto porque es necesario que aclaremos lo que dice las Escrituras, ¿no? Lo que ellos creen también es que solamente son de, ¿cómo decirlo? Son de los descendientes de Abraham. O sea, solamente los que son descendientes de Abraham. Hay que quiero aclarar porque puede decir, yo no creo eso. Bueno, está bien, hay diferentes ramas de dispensacionalismo, ¿no? Algunos que se van muy al extremo, otros que no, otros que tienen, pero la mayoría tienen algunos rasgos de esta cosa que estoy diciendo, ¿no? Pero entre ellos, en algunas ramas de ellos, creen que solamente son descendientes de Israel, solamente lo que son descendientes físicos de Abraham. Que eso es algo muy fácil de rebatir si vamos dentro de un rato nos vayamos a las Escrituras. Aclaro, no todos creen en esto, o sea, no todos en esto porque es algo muy obvio que nos vayamos a las Escrituras que no es así, pero ellos creen eso. Otra cosa que ellos creen es un rígido verticalismo a distinguir entre las distintas épocas de la Biblia, o sea que Dios ha tratado con los hombres. Vendría a ser así, para que se pueda entender, el dispensacionalista separa una época de la otra. En cada dispensión, o sea, cada tiempo, ¿para acá? Claro, cada dispensión tiene un tiempo, creen ellos, y eso empieza una revelación para ellos, y Dios hace una prueba con ellos, los prueba, viene un castigo, según lo que ellos creen, algunos, otros no. Y bueno, termina esa dispensación, ese tiempo, y empezaría otro tiempo. Un ejemplo, sería lo que es la caída en Edén, tuvo eso, el diluvio, llamado de Abraham, el éxodo, la promulgación de la ley de Sinaí, que es el establecimiento de Israel en Palestina, y todo eso, sí, todo eso, o sea, la cruz, cada cosa va teniendo un tiempo. O sea, ellos creen que tiene un tiempo ahí y empieza otro, termina ahí y empieza otro. Pero nosotros qué creemos, o sea, por lo menos qué creo yo. No me preguntan qué creo yo, a veces no lo digo, o sea, por el hecho de no estar confrontando o estar hablando, discutiendo, pero a veces yo creo esto, o sea, creo lo que yo creo. Lo que yo creo es esto, que Dios sí te ha tratado con el hombre en varias épocas, o sea, en varias épocas ha tratado con el hombre de diferentes formas, ¿no? Pero ¿qué pasa? No creo, o sea, yo por lo menos como otros hermanos, que trata y empieza algo nuevo, o sea, no, eso estaría destruyendo, o sea, lo que es la unidad de las Escrituras. Creemos que todo ese pacto es uno solo, encerrado, o sea, toda la promesa que se le da a Abraham, todo eso todo es un pacto, viene tratando, pero no es que viene tratando como ellos dicen, tratan solamente una parte, una prueba, se cierra, empieza otra y así, ¿no? Que es todo parte por decirlo, ¿no? Pues no está mal decirlo, pero parte del paquete, o sea, todo lo mismo, o sea, la promesa que se le ha dado, ¿no? Ellos creen
creen otra cosa, ¿no? De que nosotros creemos que la promesa que se le ha dado a Adán, eso ha venido progresando continuamente, ¿no? En los diferentes pactos. O sea, no es que solamente fue una o otra, sino se ha creado una revelación, de ahí va a dar otra revelación y cada vez, ¿cómo decirlo? Es como que es una sombra de las cosas venideras. Creemos que era algo, o sea, se ha revelado, pero ha venido siempre la misma promesa, solo que ha venido hasta cuando ha llegado Cristo. Eso es lo que creemos, ¿no? O sea, es algo por lo menos que creo yo. No es que haya tocado diferentes, cada uno era un pacto diferente, o sea, que cada cosita que era cosa diferente terminaba vez y empezaba otro, sino que la misma promesa que se le hace a Adán es la misma de la que Abraham, y así se va la de Adán, la de Abraham, y la que van pasando todas hasta llegar a nosotros. No, eso lo vamos a ver entre nosotros. O sea que todo es un pacto. O sea, no es que va trabajando cosas, termina una prueba, empieza otra y bueno, por lo menos creemos eso, ¿no? Dice en Efesios 2:11, vamos a ir un poco a las escrituras para... Efesios 2:11 dice así: reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, él dice en el 14 que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo la carne, la enemistad. Bueno, nosotros estamos alejados, pero ahora estamos unidos, o sea, vamos a ir a poco ingresando, o sea, vamos a ir entrando a lo, por lo menos lo que creo yo y creen otros hermanos, ¿no? De que nosotros sí somos el Israel de Dios. Ellos dicen que no, o sea, que solamente el Israel físico. ¿Por qué? Porque ustedes hablan con dispensacionalistas, ellos están mirando así continuamente las noticias a ver qué sucede en Israel, porque Dios tiene un pacto diferente con ellos va a tratar de una forma con Israel y con nosotros va a atacar. Es como que somos dos barrios diferentes, la iglesia y Israel. Entonces cuando la iglesia se va, es como que Israel va a atacar, como que Dios hace secesión de personas. O sea, y algunos se van muy al extremo diciendo que nosotros vamos a vivir en un cubo, o sea, en una parte diferente, y Israel en otra parte, y que Dios va a ser rey solamente de ellos, y nosotros en un pueblo, y se divide todo eso. Cuando aquello que leen, no sé, por lo menos si alguien leído la carta de Efesios, va a encontrar, no, o sea, que no es así. Pero por eso digo, nuestra intención no es atacar a nuestros hermanos, pero sí aclarar lo que dice la Escritura, no es estar atacándole, no, porque yo era uno de los que creía lo mismo, ¿no? Me llamaba mucho la atención Apocalipsis, que en Apocalipsis las iglesias se van, aparecen las 7 iglesias, desaparece la iglesia, y bueno, que después en la iglesia no se habla más, entra el anticristo, y bueno, todo. Y yo vivía así, ¿no? O sea, estaba mucho con las cosas de las profecías, calculando en 1948, ante los ojos atónitos del mundo, Israel vuelve, y estaba así continuamente, ¿no? Y me alejé un poco del evangelio, como que ya no predicaba, porque estaba continuamente queriendo ver a ver qué dice las profecías. Y esto caemos un poco de eso, ¿no? Debemos predicar de todo el consejo de Dios, pero ya cuando nos metemos solamente en la profecía, y Dios no nos manda eso. Dios dice que hay ciertas cosas del 29 que es revelación que se ha guardado para él. La hora de la venida del Hijo de Dios, del hombre, nadie la sabe, nadie sabe quién va a venir. No puede estar poniendo fecha, que falta, que no falta, que a tal hora, que a este horario, que ya calculamos que en 1912, que ya estamos viendo que Israel ya se están levantando las naciones. Esto ya se está por empezar el tic-tac del reloj de Dios biológico, y esas cosas que no suceden, que no las vemos en la Biblia, ¿no? Pero ellos le han puesto en eso del reloj. Es como que si Dios estuviera lidiando con los judíos y bueno, y ahora está con el tiempo de los gentiles. En la Biblia vamos a encontrar que Dios habla en pactos, cuando dice pacto, pero habla en lo que venía a ser en el plural. Pero todas esas promesas están girando en una promesa singular. Bueno, esto lo van a tener aquellos que manejen lo que es lengua, ¿no? O sea, cuando él habla de pacto, o sea, habla de plural, dice pactos, pero siempre habla de una promesa, o sea, que es en singular la promesa que él dice, ¿no? Entonces son varios pactos, pero bajo la misma promesa. Dios promete y jura.
Pero ¿qué jura en cada pacto? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Siempre está jurando, o sea, diciendo lo mismo, o sea, diciendo lo mismo, ¿no? Bien, mira el tiempo, como sí, 25, entonces hacemos 30 y 30. Bueno, espero que se vaya entendiendo lo que vamos diciendo, ¿no? El tercer punto que queremos ver del dispensacionalismo es la Iglesia y Israel. Lo que venía diciendo hace un ratito. Creen que, o sea, que Israel está separado de la Iglesia, o sea, que son dos barrios diferentes, o sea que Dios trató con Israel, como Israel, como dicen, bueno, no pasó nada, entonces voy a tratar con ellos, se frena el reloj que trataba con ellos, sigue lidiando con ellos, ahora está tratando con nosotros. Cuando nosotros nos vamos, bueno, no sé de dónde parte está en la Biblia, dice que empieza de nuevo el reloj de Dios, porque no aparece en la Biblia, por lo menos en mi Biblia no aparece. Perdón si es un modo sarcástico, o sea, burlón, pero a veces me digo, ¿cómo podés poner algo en las escrituras? Podés quitar y sacar como diciendo, no aparece eso en el que empieza en la Biblia, en el reloj de nuevo. Por eso queremos solo escritura, lo que está escrito. Y lo que no está escrito es, o sea, que nosotros vamos a ver dentro de un rato que la Iglesia es el Israel. No es que, o sea, si nosotros debemos orar y clamar y pedir por el pueblo de Israel, por los judíos, para que vengan a la salvación. Ellos creen que nosotros le hablamos judío, el judío dice, Jesús HaMashiach ya vino, dicen, va a venir por segunda vez. Él dice, no, va a venir por primera vez. Vos le decís, va a venir por segunda vez. No, por primera vez, segunda vez, primera vez. Y ellos no creen, pero no debemos estar maldiciendo al pueblo de Israel, debemos orar por ello. Pero eso no quiere decir de que si ellos no se arrepienten, no es que Dios va a tratar después de un tiempo con ellos, después que la Iglesia, no, cuando Cristo viene para juicio, no es que va a empezar a tratar con ellos. Las escrituras, vamos a ver después en Romano, aunque habla de eso. No lo digo yo, sino dice las escrituras. Entonces no es así. Que no es que Dios tiene dos propósitos diferentes, o sea, como que Dios hace excepción de personas. Y tiene, bueno, un propósito para Israel, otro propósito para la Iglesia, pero vemos que no es así, ¿no? Nosotros creemos que Israel y la Iglesia y muchas de las promesas, o sea, que se están cumpliendo hoy en día en la Iglesia, es así. Bueno, voy a nombrar un personaje, o sea, es una persona, ¿no? Que es un dispensacionalista, es uno de los más conocidos, o sea, nombro, no sé, ningún nada, o sea, para decir, o sea, pero sí que él, o sea, es uno de los más conocidos, que ellos dispensacionalistas lo reconocerán, ¿no? Que es, el nombre de él es Darby Lewis Sperry Chafer, ¿no? Este hombre, él reconoce, o sea, que la teología protestante, nosotros los protestantes, reconoce que siempre, yo soy nuevo, ¿no? O sea, pero sé que hermanos más atrás, en 1900, 1800, 1700, o sea, siempre se ha enseñado esto, ¿no? De que la promesa del reino y aún el gran pacto, o sea, davídico, se han cumplido en y a través de la Iglesia. Ellos reconocen. Hasta cuando llega este hombre, y es que en la Biblia escrita, al final ingresa esto de que hay dos pueblos, o sea, que están divididos, y porque lo escribió él, y bueno, por eso es bueno decir, bueno, ¿qué estoy comiendo? A ver, ¿qué hizo mi señora en la comida? Bueno, a ver, ¿qué tiene? A ver, porque no me van a ver que me den gato por liebre. Y entonces, ¿qué pasó? Yo debo saber y indagar, por eso es bueno estudiar la historia de la Iglesia, saber dónde veníamos, qué se predicaba la prosperidad, la sanidad, qué era lo que pasaba en esa época, la persecución, los mártires, leer buenos libros, o sea, para leer. Entonces debemos crecer en conocimiento, en saber y buscar, pero viene, o sea, ellos reconocen, siempre reconocido que siempre. Debemos tener cuidado, hermanos, cuando sale una nueva doctrina, así de golpe, como diciendo, uy, durante 2000 años la Iglesia estuvo dormida y ahora hay un avivamiento de tal cosa y la Iglesia no lo sabía. Debemos parar como que tampoco quiere decir que algo que es viejo quiere decir que está en la razón. Yo estoy, como yo he escuchado a muchos hermanos, yo tengo un año que vos, tengo 20 años, eso no significa que sea la persona es un hermano o que haya estado en lo correcto. No siempre es así. Por eso debemos indagar y buscar de dónde vienen todas las doctrinas. Tenemos más o menos una idea, más o menos hasta ahora, de dónde viene el dispensacionalismo, ¿no? Y de lo que de dónde ha salido y de qué Biblia fue, ¿no?
No sé si lo vamos a hacer en dos partes, ¿o no? Sí. Ahora vamos a seguir en la otra parte del estudio, o sea, viendo qué es lo que enseña las Escrituras en un rato, ¿no? Estamos viendo entonces que ellos dicen que la iglesia es un paréntesis donde Dios introduce, o sea, introdujo, o sea, es como que se frena, estamos viendo, y Dios introduce, ¿cómo decirlo? Se frena y empieza el tiempo para con la iglesia, o sea, vendría a ser con los gentiles, y que después que la iglesia se va, empezaría de nuevo, o sea, un trato con ellos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo más o menos hasta ahora, ¿no? Vamos a ver un poco lo que dice las Escrituras sobre esto, Romanos 2, 26 al 29. Y justo estamos por ver, porque mañana estamos en Romanos 2, pero estamos en Romanos 2, 15, quedamos otra vez. O sea, estamos estudiando el libro romano, ya vamos estudiando esto. Yo todavía no hice tiempo, porque me frené un tiempo, lo estudio acá en la iglesia, hace una misión acá de Mar del Plata, pero dejamos de estudiar estos estudios, ¿no?, exegéticos, que hacen bien, ¿no? Romanos 2, 26 al 29 dice así: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo hace lo que es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente de la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces no es porque la persona, el problema es este, el judío, ya vamos a ver cuando empezamos quizá mañana en Romanos, perdón, me estoy perdiendo, porque este estudio lo hacíamos el sábado, me olvidé que era el domingo, dentro de un rato empieza el otro estudio, me olvidé, claro, me olvidé continuamente, como cambiamos todo así, pero dentro de un rato vamos a ver esto también en Romano, que yo pensaba, bueno, porque yo tengo las promesas, yo tengo el pacto, yo tengo la circuncisión, soy judío, porque yo llevo la Biblia, yo me pongo la corbata, canto un cántico, soy cristiano. Y no es, si no es circuncidado en el corazón, o sea, no ha nacido de nuevo, no quiere decir, no sé qué es. Entonces, no quiere decir, Pablo va a mostrar después en otros textos, o sea, este mismo en Filipenses 3.3, si me encuentro en Filipenses 3.3 también habla un poquito de lo mismo, dice, porque nosotros somos la circuncisión y los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza en la carne, no confiamos. El problema es que confiaban ellos, que confiaban que eran judíos en la carne, porque eran judíos de la carne, entonces somos salvos. Mi papá es bautista, es presbiteriano, es anglicano, de la sana doctrina, soy salvo. No es, o sea, no es por, o sea, no es de carne ni de sangre que soy salvo, sino es por medio de la gracia de Dios. Colosenses 2.11 dice así: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecado carnal en la circuncisión de Cristo. No es Cristo nuestra circuncisión, Él nos circuncida hacia nosotros, corta el pecado, es lo que dice, ¿no? La carne, la circuncisión era, cuando se cortaba el prepucio, era una forma de decir al judío, o sea, de cortar con tus pecados, con la carne. Ese pedacito de carne simbolizaba la carne, el pecado a cortarle, ¿no? Él no lo veía, él veía que era como con eso ya ser parte del pueblo y ya está, porque al octavo día fui circuncidado. Eso es lo malo con el religioso, vamos a ver a la tarde, ¿no? Que dice, porque yo tengo el legado, yo tengo esto, yo hago un ritual, yo voy a tal hora y hago eso. Eso es lo malo que hay en la religiosidad, ¿no? En Romanos 4, 9 al 12, hablo rápido por cuestión del tiempo, ¿no? En Romanos 4, del 9 al 12, dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, como pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Espero que no, ya, claro, se dice una maraña, ¿no? No, es así, Abraham, o sea, cuando él recibe, o sea, la promesa, y él, o sea, él es justificado antes de ser circuncidado en su parte, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando lleguemos a Romanos 4 vamos a ver. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Cuando él fue circuncidado por hacer una obra. Vamos a decir eso es hacer una obra. O antes. Él dice, no, antes. ¿Soy salvo porque me bautizo? O sea, el problema es esto. Cuando hablamos de circuncisión a veces lo hablamos, o sea, del bautismo. Porque hago una oración de entrega, me bañé, o sea, ¿soy salvo o no? Yo soy antes. Soy justificado y solamente ya después hago ese, como diría, porque le dicen muchos hermanos, un paso de obediencia, pero yo soy justificado antes. Que yo me bautice no me va a salvar, o sea, que sea circuncidado, por decirlo. Eso es una obra. Muchas veces le preguntan, no, tenés que hacer esto, y yo digo, pero eso es obra. Si no entendés que yo primero debe ser justificado, ¿no? Preguntás, me ves si soy justificado, yo por más que me sumerja, o sea, en el agua, no fui justificado. Entonces ese es el problema a veces de muchos hermanos que tengo yo, o sea, de bautistas que dicen, no, hay que bautizarlo, pero sí, pero fíjate primero que en Romanos 6 dice, bautizado quiere decir la palabra griega ahí, sumergido en Cristo. Eso es, no sumergido, o sea, en el agua, o sea, estar sumergido en Cristo. Hay muchísimas palabras para el bautizo en el griego. Tenemos que ver cuál es la palabra. Pero hablando de más o menos de lo que estoy diciendo ahí, entonces, ¿qué es? ¿Quién era? Solamente los judíos estamos viendo el Israel de Dios, o sea, entre ¿quién es? O sea, ¿solamente los judíos son israelitas o nosotros también? Vemos que por las escrituras nosotros, ¿por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? O sea, ¿qué dice sobre Israel? O sea, ¿solamente Israel es el cuerpo físico? O sea, de lo que habla. No, porque la escritura le dimos que Abraham es el padre de ¿qué? De todos los gentiles y los judíos, que creyeron ¿en quién? En Cristo. Por lo tanto, ¿nosotros qué? Somos herederos de ¿qué? De todas las promesas que le dio Abraham. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Al creer, o sea, por fe, nos apropiamos de eso, o sea, nos apropiamos de la promesa, porque es por fe para todos, o sea, en la simiente. ¿Quién es la simiente? Es Cristo. ¿Y dónde estamos, hermanos, nosotros? En Cristo. Entonces, por eso yo creo que a veces el especialista está equivocado. Y no me gusta a veces hablar, los amo mucho, mis hermanos, y sé que muchos me aventajan, como dijo Pablo, me aventajan en años. Yo tendré 3 años más o menos, y estoy hablando con pastores de 30, 40 años, dispensacionistas, y los amo en el corazón, y Pablo decía, yo sé que muchos me están aventajando, pero esta es lo que yo me manejo, que es la regla de fe y obediencia, para mí es las escrituras. Las escrituras, por más que ellos tengan más años que yo digo, no, de ninguna manera, las escrituras dicen esto, y yo sé que de disensión, a veces te miran mal porque dicen, yo nací en esta iglesia, y vos venís recién, y sí, pero las escrituras están antes que vos, y las escrituras dicen otra cosa. Entonces, a veces crea esto y yo no quiero discutir en qué dice esto o aquello, pero a veces, si podemos hablar bien, podemos ver que las escrituras dicen otra cosa. Una vez más, para comprobar más, en Romanos 9, Pablo vuelve a hablar de lo mismo. En Romanos 9, versículos 2 y 4, dice así. Ay, me fui a Romanos 2. Romanos 9, versículos 2 y 4. Dice, viene hablando no de la elección de Israel. En el versículo 1, para tener un poco más de lo que viene hablando, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Bueno, en el 2 y el 4 dice así. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la aprobación de la ley y el culto y las promesas.
En el versículo 3 dice que son parientes ¿de qué? Según la carne. O sea, eran parientes, ¿pero qué? Pero según la carne nada más. No es que eran, o sea, porque habían nacido de nuevo, o ellos le fueron dando los pactos, la promesa. Es como yo tengo un hermano, si yo llego a tener un hijo algún día, y yo le paso los pactos, la promesa de Dios, mirá, Dios dice esto, la promesa acá, y sí, pero no sirve de nada si él, por la gracia de Cristo, se aferra por medio de la fe a esos pactos, a esa promesa. Ellos lo tenían, eran como oidores, pero no hacedores ellos, o sea, tenían, se jactaban de tener la ley, y de enseñar al ciego, pero no caminaban, entonces no sirve eso, no sirvió, y se echaron a Cristo. Para reafirmar, o sea, esto más, Pablo, en Romanos ahí nomás 9, versículos 7 y 8, donde estábamos recién, pero en el 7 y el 8 dice así: ni por ser descendientes de Abraham, escuchen, son todos hijos, sino, fíjese que ahora para reafirmar un poco más, va a nombrar a Isaac, fíjese, dice así, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Ahí está Isaac y Ismael. Los dos, ¿era para los dos la promesa? No, era para uno. ¿Para quién? Para Isaac. Entonces vemos que no todos los descendientes de Abraham. Abraham cuando tuvo a Isaac y Ismael. Ismael era, porque no podía tener hijos, bueno, él, escuchando a Sara, tiene relación antes, porque Dios le dijo va a tener hijos, y él no quiso, que bueno, escuchó a su mujer, nace este hijo, y ahí vemos la pelea que hay entre allá, ¿no? Entre los judíos y que se están peleando, y dicen, ¿por qué? ¿Los qué? La mezquita de Amar, sí que pelean entre ellos Irak y judíos, pero todo viene de esto, de no haber escuchado a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esto era, entonces vemos que no todo. ¿Por qué? Porque Ismael, ¿qué era? ¿Hijo de qué? De Abraham, pero no tuvo las promesas. Entonces vemos que no todos los judíos, o sea, todos los judíos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no es según la carne, sino en Cristo. Y aquellos que están en Cristo, en la simiente, ¿quién es? Es Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Entonces nosotros somos el Israel. Gálatas 3:13, me pasé. Efesios, Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ella por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Qué dice en el 14 entonces? Dice así, para que en Cristo, ¿dónde estamos usted y yo? ¿Qué dice la carta de Efesios? Que estamos en Cristo, ¿no? Pero acá en Gálatas 3:14 dice, en Cristo, Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los ¿quién? A los gentiles, a nosotros, ¿no? A fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu. Diciendo aquí, si hermano, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Bueno, ahora sigue hablando más, no de eso, dice, ahora vienen Abraham, fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a la simiente, sino que hablase de muchos, sino que como de uno, y su simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Esa promesa la recibimos por fe, pero no, o sea, somos injertados ahora nosotros, ellos fueron sacados, nosotros fuimos injertados ahora en la vid. ¿Quién es la vid? Es Cristo. Y solamente ahora en Él estamos, pero aquellos que están en Cristo. Espero que se esté entendiendo, o sea, no quiero ser muy, pero es necesario que lo explique así, porque si no, no se va a entender, ¿no? O sea, entendemos. Entonces en Gálatas 3:25, un poquito en el propósito de la ley, dice así, pero venido de la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, versículo 26. 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no judío, versículo 28, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Entonces esto. Creo que no sé si falta más. Diría, como nosotros somos la Argentina, ¿no? Diría, un argentino diría, más claro echarle agua, diría. Porque no creo que hemos tirado casi
montón de versículos mostrando que los que estamos en Cristo, somos herederos de la promesa de Abraham. Y no es que muchos creen, no, pues esas promesas solamente son para los judíos, entonces los judíos, Dios va a tratar con los judíos. No, estamos en Cristo, hermano. Y si no has venido a Cristo, si no eres un cristiano, un hijo de Dios, es tiempo de gracia, de que arrepientas los pecados que vengas, y en Cristo. Y el Espíritu Santo, cuando dice bautizado, no está hablando de agua ahí. No dice, no, te habías bautizado para ser salvo. No está hablando del bautismo, y es cuando el Espíritu te sumerge en Cristo. Y sos revestido de la justicia de Cristo. Por eso digo siempre mucho, porque sea mojado no quiere decir que sea salvo. Ahí la palabra bautizo está hablando de sumergido en Cristo. Soy sumergido en Él y en Él me levanto así, pero en el Espíritu, como dice Romanos 6, a nueva vida. Habla todo esto en algo espiritual. Por eso el hombre carnal no puede entender estas cosas. Porque es nacido ¿de qué? Del Espíritu, para poder ver estas cosas. Y el bautismo es necesario porque Cristo lo mandó, pero eso no salva. O sea, espero que se haya entendido, ¿no? ¿Se entendió? Sí, me quedan 15 minutos más o menos para ir explicando. Lo voy a hacer un poco más complicado, ya que tengo tiempo. No, me quedan 15 minutos, así que vamos a ir un poquito más despacio para entenderlo. Entonces ya vimos que la promesa dada a Abraham y a su simiente. ¿Y a su simiente quién es? Es Cristo, ¿no? Cristo es, no dice sus simientes, dice su simiente. Entonces la simiente es Cristo. ¿Y de dónde estamos nosotros? En Cristo. Entonces esas promesas son para nosotros. Entonces somos de Israel nosotros. Pero ellos dicen que ninguna de esas promesas es para la iglesia. O sea, dicen que no. Ellos dicen que la iglesia, nunca aparece en el Antiguo Testamento, o sea, no se la ve. O sea, solamente en el Nuevo Testamento como que nace la iglesia. Pero nosotros vemos a la iglesia, y incluso aquellos que han sido salvos en el Antiguo Testamento, fueron salvos porque tenían puesto la mirada en el Mesías. Cada vez que hacían un sacrificio, no es que se hacía un sacrificio y ese acto, que hacían ellos, tenían puesta la mirada en ese animal, sino por eso yo digo, para entender estas cosas tiene que tener un ojo espiritual, o sea, el Espíritu de Dios tiene que estar habitado dentro de nosotros. Cada vez que hacían un sacrificio, ellos no creían que ese animalito le iba a perdonar pecado. Ese animalito solamente simbolizaba algo que iba a venir. Ellos tenían puesta la mirada en el Mesías, como cordero llevado al matadero, Isaías 53. Entonces ellos tenían puesta esa mirada en eso. Pero la iglesia ya estaba ahí. Nosotros ya estamos ahora, y nosotros miramos hacia atrás en lo que ya Cristo hizo por nosotros. Fue derramada la sangre del cordero para perdón, que nos limpie y nos purifique de nuestros pecados, ¿no? Entonces, nosotros hemos mirado eso. Entonces, la iglesia sí estaba en el Antiguo Testamento. La vemos a la iglesia en el desierto pasar, y vemos, o sea, como Dios anda con su pueblo, ¿no? Lamentablemente yo sé que no, que la iglesia no, o sea, que no es, pero nosotros sí creemos, o sea, que la iglesia, ¿no? Estaba. Vamos a ver en Hechos 3:24, que dice así. Si querés leer un pedacito, si no yo sigo adelante. ¿Tengo Hechos 3:24 en pedacito? 3:24. Sí, 3:24. Al cual Dios levantó, suelta los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Hechos 3:24? ¿Te equivocaste? Bueno, no importa, lo importante es que lo que le hiciste leer, gracias. Es bueno, gracias, no te preocupes. Yo la vez que me he equivocado yo. A ver, no te preocupes. Hechos 3:24. Pero yo creía que estaba equivocado yo. Dijo, ay, ¿qué pasó? Digo, yo me hice el problema yo. Digo, ay, me mató con ese texto. ¿Cómo lo arreglo? Decía yo. Para decir que no estudié. Hechos 3:24. Ahí está. Dice así. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. No se está hablando del discurso de Pedro. ¿Pero qué está hablando? ¿Pedro a quién está hablando? A la iglesia. Entonces, ¿pero qué está diciendo? Los profetas venían hablando de esto. O sea, te está haciendo partícipe de todos esos profetas a nosotros, la iglesia. O sea, que somos partícipes de esas promesas. Porque los profetas venían hablando. Si no he dicho, no, venían hablando solamente para el pueblo de los judíos, no para ustedes. No creo que se equivocaste. Mirá, de hecho 2:14. Dale. ¿Qué le he hecho 2:14? Bueno, dice así, no sé. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie,
con los 11 alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea de notorio oír estas palabras, porque no todos no están ahí. Bueno, empieza a dar el discurso que da Pedro, ¿no? Que, o sea, en sí lo que dice que, en una parte dice que en estos posteriores tiempos se derramaré mi espíritu sobre toda carne. No está diciendo derramaré mi espíritu sobre los judíos nada más, sobre toda carne. Entonces, ¿cuándo lo dijo Joel? En el Antiguo Testamento. Entonces la iglesia forma parte del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Es un poco difícil, pero en ese sentido que comemos carne, porque a veces estamos acostumbrados a el sermón que bien lo dio el otro pastor, o porque lo hace sencillo. Pero ¿qué pasa? Nunca crecemos, siempre estamos enanos, no crecemos a la medida de Cristo, a la anchura de Cristo, podemos comer carne para hacernos fuertes. Entonces es necesario. Vemos que en el Antiguo Testamento, entonces, las promesas sí, porque dijo: derramaré sobre todo, y esto se le cumplía ahora. Entonces vemos que ya estaba la iglesia ahí. Lamentablemente ellos, vuelvo a decir, dicen que no, o sea que no está, ¿no? Pero ellos dicen que, pero las Escrituras dicen todo lo contrario, ¿no? Que Dios dijo que derramaré sobre toda carne, ¿no? Su Santo Espíritu. En Hechos 15, del 2 al 18 también. Yo tengo pedacitos nomás, porque si no, si lo leo por la Biblia, todo lo que está ahí no me va a dar el tiempo. Pero una parte dice: varones hermanos, oídme, dijo Simón, ¿no? Ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, se dice así: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, que como está escrito: después de esto volveré y rectificaré el tabernáculo de David, que está caído, repararé su ruina. Bueno, pero fíjense, o sea, una vez más, fíjate que dice que iba a tomar, que entre ellos gentiles, para tomar a su pueblo, ¿no? O sea, vemos que en todo sí la iglesia estaba, y siempre ha estado, y está, ¿no? O sea, forma parte de la eclesía, o sea, el pueblo de Dios iba a tomar, ¿no? O sea, ellos dicen, bueno, que no, que Dios tiene, o sea, como una separación. Y lamentablemente vemos que Pablo no diría eso en el día de hoy. Pablo no diría: bueno, Dios tiene un paréntesis y o sea, no, Pablo diría: no, que ya Dios ha venido anunciando esto desde hace tiempo. No estaría diciendo: no, esto así, no. Y, bueno, si Pablo estuviera estaría diciendo muchas cosas, creo, ¿no? Pero si viera cómo están ahí. Yo, como escuché una vez, hermano, ¿qué pasaría? No, de un libro que estaba leyendo, ¿no? La otra vez. Y decía: ¿qué pasaría si viniera, se han transportado Pablo ahora, cayera Pablo, acá a la iglesia, mega iglesia que están? Dice: ¿qué pasaría si Pablo aparece así? Y dice: viene Pablo, viene Santiago y viene Juan. Que iba por Apocalipsis, viene Pablo, las cárceles, que padeció hambre, y ve la iglesia que la prosperidad, y ve todo eso, Juan, que dijiste que nos debemos amar, y ve todas las codicias que hay en la iglesia, y viene Santiago, y vienen todos, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Con las iglesias de ahora? Y yo me puse a pensar, me imaginé en mi mente caminando a ellos así con sus túnicas, ¿no? Y entran así en los jotas con los pies así, dicen: la prosperidad Dios te quiere dar, y se estarían mirando así. Y me dio un poco de gracia y un poco de tristeza, ¿no? Porque de verdad, o sea, las cosas que se están enseñando, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. ¿Hay el tiempo? Sí, tengo 7 minutos para ir cerrando. En Jeremías 31 al 33, que se lo dejo para como para que ustedes, como tarea, él habla de un nuevo pacto que haré ¿con quién? Con Israel. Haré un nuevo pacto, no como dice con sus padres, sino con un pacto con Israel. Esto si lo comprobamos con Hebreo 8, versículos 6 y 8, y Hebreo 8:13, le digo de nuevo, que comparen después Jeremías 31, de 31, versículo 31 al 33, y lo comparemos con Hebreo 8:6, versículo 8 y 13, ¿qué vamos a ver? O sea, que le está hablando a ellos, a los hebreos, o sea, a los judíos, pero en hebreo, que está en el Nuevo Testamento, dice que habla de un nuevo pacto. El nuevo pacto abole hacia el viejo, ¿no? O sea, pero ¿cuál es este pacto, este nuevo pacto? Cristo que dijo, que esta es la sangre que es derramada por vosotros, nuevo pacto. Y ese es el nuevo pacto que le dice a Israel, cuando está diciendo Jeremías: no, porque ellos dicen: no, el pacto fue para ellos.
No, de ninguna manera, porque Cristo, ese nuevo pacto, hecha en la promesa que esta sangre iba a ser derramada. Y nosotros que hemos creído en ese sacrificio. Entonces, por lo tanto, ¿qué somos? Somos el Israel de Dios. ¿Por qué creemos en ese pacto? Si no, hermano, no haga la Santa Cena, porque no está creyendo en este nuevo pacto, cuando dicen, o si no, o sea, no entiendo. Ya entiendo. Bueno, ya vimos entonces lo que toda es la interpretación dispensacionista, o sea, de Daniel, que un resumen para ir cerrando, ¿no? Que ellos entonces creen que son dos cosas diferentes, o sea, Israel y la Iglesia, o sea, que debe cumplirse hacia con Israel, o sea, que solamente Israel sea lo que ellos son la descendencia física nada más, y que Dios tiene un plan individual. ¿Con quién? Con los israelitas, ¿no? O sea, cuando la iglesia se va, hay 7 años y medio, entre 7 y medio, ya vimos que el anticristo, ellos dicen que se levanta el anticristo, corta el pacto que ya se están preparando para donde hagan, o sea, están levantando un templo, y bueno, que hay lugares, Petran se van a meter, hay lugares que le han dejado comida, y están todo en eso, o sea, se estudia mucho lo que hacen ellos, ¿no? Ellos, fíjate que vas a ver, un especialista siempre están viendo las cosas, vos lo mirás, el anticristo, y ellos se ponen a hacer el anticristo, o están en la tele, Israel, y ya están viendo así. Fíjate que su mente está centrada en eso, que viene el anticristo, y se olvidan de predicar el evangelio, salía de la gente. Yo digo a veces, son hermanos, sí, pero ¿qué pasa? Como están tanto en el que viene en el medio del anticristo, hermano, y están en eso, se olvidan cuál es el mensaje que debemos dar. Eso es lo malo, que a veces nos centramos tanto en la profecía, y no olvidamos del mensaje que debemos predicar todo el consejo de Dios, o tenemos que evangelizar, de alguna forma como a cada uno lo hace como puede, pero de acuerdo como Dios le da al ministro, administramos el tiempo que tenemos, pero lo malo que estás así todo el tiempo la profecía, y eso es lo que ha pasado con todo, ha pasado con los mormones, ha pasado con el testigo, ha pasado con la adventista, están todo con lo que va a venir, y cuando el Cristo venga, bueno, veremos, ¿no? Pero entonces hay una cosa más que nos quisiera tocar para ir cerrando, que ellos, de una parte de las 70 semanas de Daniel que tuvimos todo ese mes que estuvimos viendo, creen que una parte no se cumplió. Y entonces ellos alegan y levantan algo diciendo que la parte que dice justicia perdurable no se ha cumplido, ¿no? Que esas 70 semanas de Daniel, ¿se acuerdan que leímos una vez? En este tiempo. Entonces dicen que no. Lo que yo creo, otro hermano, creemos que Dios, o sea, Cristo ya vino, el reino de Dios ha llegado a vosotros, dijo. Arrepentido porque el reino de Dios ha llegado, no está por venir, ha llegado. ¿Qué pasa? ¿Qué creemos? Hay un libro que usted le va a servir mucho que se llama La Biblia y el Futuro, me parece, el futuro y el Biblia, algo así, ¿no? La Biblia y el Futuro, ahí está, de un hermano reformado, ¿no? Lo pueden encontrar también, aquello que le interesa, la Biblioteca Reformada, es un lindo sitio para que lo busque, hay mucha literatura reformada muy buena, de toda clase ahí, ¿no? También pueden encontrar especialistas, ministras, de todo. Pero bueno, es un dato para aquellos que quieren estudiar más. Nosotros creemos que sí, que la justicia de Dios ha estado. ¿Cuál es? Cristo, nuestra justicia, 1 Corintios 1:30, hemos sido justificados. Cristo está ahora en su pueblo habitando. ¿Dónde? Adentro de nosotros. 1 Corintios 6:8, ¿qué dice? Que nosotros somos templo. ¿Acaso no sabéis que soy templo de Dios? No es que se va a construir un templo en Jerusalén. Nosotros somos el templo. Y Cristo viene a habitar a nosotros. Y está habitando dentro de nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, habita dentro de nosotros. Él tabernaculiza dentro de nosotros. Bueno, muchos dicen, bueno, el anticristo, aquello que le interesa más, y te acuerdas que tenemos las prédicas de 1 Tesalonicenses, donde hablamos, también que decía que en esa época tocábamos, bueno, que Pablo en ningún momento dice, bueno, Pablo dice, a sonar la trompeta con Cristo para siempre, literalmente en el texto. No dice tanto tiempo, Pablo dice, en ese momento ya está, y que eso viene en juicio. No habla de tiempos, Pablo, nunca lo encontramos. Malo que nos vamos para allá, y hacemos el guisado como eso que presentaba, que vimos ahí en la olla, ¿no? Con Eliseo. Dice, hay veneno. Pero claro, porque sacamos de acá para allá y presentamos al pueblo así. El pueblo como no entiende, come. Eso es lo malo, ¿no? Que después viene y dice, bueno, ¿qué hay de malo esto, no? Y bueno, sí, tiene. O sea, una que están distorsionando las escrituras, nuestros hermanos, ¿no? Y trae muchas consecuencias doctrinales, ¿no? Eso, de aceptar el cristiano carnal y ciertas cosas. Bueno, en 2 Tesalonicenses sí, entonces vemos que la Biblia enseña el arrebato. Pero ¿qué enseña las escrituras? Las escrituras dice en sí
En 2 Tesalonicenses 2:1, pero dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, de que dice, Pablo acá que está hablando, Pablo está hablando del arrebatamiento cuando está diciendo eso, ¿no? Dice, rogamos así, que no controléis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces, ellos se estaban preocupando, porque Pablo cuando viene dejamos de trabajar, hacemos esto, tenían un problema, ¿no? Como